Bueno, vamos a hacer entonces el ejemplo de calcular las funciones de demanda. Entonces yo voy a hacer bien breve, voy a hacer lo más breve que pueda, simplemente dar algunos elementos, pero claro que se tiene que trabajar más de lo que voy a hacer. Entonces, lo primero, lo primero es meternos a R, tengo aquí, y recuerden, yo tengo que elegir a la hora que yo le doy sesión, le doy elegir mi directorio de trabajo. Entonces yo le doy mi directorio de trabajo, le doy el que yo decido, y en ese directorio de trabajo tiene que estar el documento, tiene que estar la base de datos de que se llama datos demanda para, para tener los datos, para trabajar con los datos de la encuesta. Entonces, lo primero, ¿verdad?, es leer esos datos. Entonces, ¿con qué lo leo? Primero que todo, yo le tengo que dar un nombre, ¿verdad?, a la base de datos. Yo le voy a dar el nombre de demanda. Y a eso yo le voy a ocupar el comando que se llama read table, que lo que me va a hacer es leer ese archivo. Y entre comillas yo tengo que poner el nombre del archivo. Se llama datos-demanda.csv. Entonces le doy enter y automáticamente me genera, ¿verdad? Aquí está. Son 34 variables y 6422 observaciones. Si yo le doy clic, me aparecen los primeros valores, ¿verdad? Entonces, primero yo tengo una variable que se llama código, ya que este es un código como al hogar que se le da. El hogar 101, el hogar 104, 401, el hogar 501 es para identificar a los diferentes hogares. Y yo tengo aquí las diferentes columnas, que son las diferentes variables. Yo tengo cantidad y precio de los diferentes productos. Y al final yo tengo el ingreso. El ingreso familiar, ¿ya? Este es el ingreso familiar del 2009. Recordemos, estos son datos de la encuesta de medición de nivel de vida del 2009. Entonces yo ya tengo estos datos y yo ya puedo trabajar. Lo primero es saber, ¿verdad? Yo necesito ocupar los códigos que di en un archivo de Excel. Ahí en los códigos está qué número corresponde a qué producto. Yo voy a hacer el caso de la demanda de tortilla, que el código es 2, y lo voy a relacionar también con las cantidades y los precios de el pan simple, que es el 6. Entonces, pero cada grupo, ¿verdad?, tiene un código diferente por el producto que le toca. Entonces, yo puedo hacer lo primero para dar un vistazo general. Yo puedo ocupar el comando summary para un resumen general de todo, que en este caso le puedo dar summary a toda la base de datos que yo le llamo demanda. ¿Qué pasa cuando yo le doy enter? Que me da un resumen de cada variable. Entonces, por ejemplo, esta no me interesa porque esta ya sé que son códigos. Realmente no es una variable per se, sino que es un código para identificar a la familia que en realidad ni nos interesa. Pero aquí yo tengo ya la variable. Entonces, esta es la cantidad .2, quiere decir la cantidad consumida de tortillas, porque el producto es tortilla. Entonces, yo tengo que la cantidad menor que está aquí es de 1.66, es algo bastante bajo. Y hay que recordar también que esto es consumo familiar mensual. Quiere decir que una familia que supuestamente consumió ni siquiera 2 tortillas al mes en total, toda la familia. Y un máximo de 900. Esto ya me está diciendo algo, que hay algún problema. Esos son los que se llaman datos atípicos. 900 tortillas en un mes por una familia es demasiado. Realmente no sé qué tamaño tendría que ser esa familia para consumir 900 tortillas al mes. Realmente ahí hay un problema y eso hay que buscar cómo corregirlo, porque eso nos va a provocar de que nuestras estimaciones no estén del todo correctas. Entonces, igual con el precio, yo tengo el precio que varía de 0.5, es decir, 50 centavos la tortilla, hasta 3 córdobas. Eso sí no me parece que haya ninguna inconsistencia. Realmente sí considero que un rango que yo lo considero bien. Igual podemos ver lo mismo con cantidad 6,
cantidad 6, mínimo 1.66, también hay un problema aquí. Y aquí hay otro enorme problema, 1800 unidades de pan, 1800 panes en un mes. Es demasiado para una familia y debe haber algún error. Entonces ese dato hay que eliminar, hay que buscar cómo eliminarlo. En su momento vamos a ver cómo se hace. Lo mismo con el precio es desde 0.25 hasta 10 Córdoba. Aquí también hay un problema y hay ciertos problemas que se conocen más por cómo se hizo la encuesta y un poco cómo se trabajó realmente. Como yo trabajé todos estos datos así no vienen en la encuesta, sino que eso fue producto de un montón de cosas que tuve que hacer. Yo sé que hay un problema con ese dato del precio, de que preguntaron las barras de pan y el problema es que las barras de pan pueden ser de diferentes tamaños, pueden haber barras pequeñas o pueden haber barras grandes. Entonces, no el mismo producto del que estamos hablando. Yo lo que quiero es ver nada más los que le llamamos panes de a pesos, que pueden ser que valgan más que un Córdoba, pero entonces no puede costar 10 Córdoba una de esas barras de pan que son las que valen uno generalmente. Entonces ese también se puede considerar como un dato atípico. Entonces esos son los 4 datos que me interesa, ¿verdad? El ingreso también me interesa, aquí está. Aquí también hay varias inconsistencias. El ingreso, un ingreso de 15 córdobas mensuales en la familia. Eso realmente es demasiado poco. Eso es muy poco probable. Y también tenemos un máximo exorbitante, que también debe haber algún problema. Entonces, eso, ¿verdad? A la hora de generar todos estos datos, de pronto hay ciertos problemas que se van acumulando y por eso salen esos datos atípicos, que pueden ser datos atípicos, puede ser por varias razones, puede ser porque realmente hay un dato atípico, realmente una familia ganó un montón de dinero y se encuestó. Puede ser un error a la hora de que levantaron la encuesta, a la hora que hicieron las preguntas, que se confundieron en ciertas cosas. Puede haber un error a la hora de meter los datos o puede un error a la hora de procesarlo. A la hora que yo los procesé, pudo haber algún error en alguna parte que me den esos valores que no son muy consistentes o muy coherentes, ¿verdad? Entonces, bueno, comencemos a ver, una vez que ya tenemos eso, yo sé que yo voy a trabajar con cantidad punto 2, precio 2, cantidad punto 6 y precio punto 6 y el ingreso. Entonces, calculemos la media, por ejemplo. Y yo voy a calcular la media de la cantidad de tortillas consumidas, es decir, cantidad 2. Bueno, recordemos que si yo le doy media de cantidad punto sub 2 me va a decir que no existe. ¿Por qué? Porque yo tengo que especificar que esa variable está dentro de la base de datos que se llama demanda. Entonces yo escribo demanda, signo de dólar, cantidad punto 2. Y yo ahí obtengo algo que también es un problema. ¿Qué es lo que sucede? Esta cantidad punto 2, hay estos valores que les pone NA. Si se fijan, hay un montón de esos NA. Esos NA se llaman valores perdidos. Es decir, que no hay un dato para esa información que está requiriendo. En realidad no existe un dato. ¿Qué quiere decir? Que a la hora que le preguntaron a esta familia, a la familia 101, cuando le preguntaron su consumo de tortilla, ella dijo que no consumió tortilla en ese mes. Entonces, por eso sale este valor perdido, ¿ya? También se puede haber perdido por otras razones, pero el punto es que no existe ese dato. Y entonces hay un montón de esos datos que, si yo lo quiero a la hora de promediar, son valores que no existen. Entonces a la hora de promediar no me va a dar un valor. Entonces yo lo que tengo que hacer es que en la función media yo le tengo que agregar algo. Entonces escribo coma y escribo un comando que na.rm le doy igual a true. Esto lo que le estoy diciendo es que no me tome en cuenta los valores perdidos, nada más los valores que sí están registrados. Le doy enter y ahí está. Entonces, una media de 161 tortillas al mes.
Esa es la media, ¿verdad?, del consumo de tortilla. Ahora también puedo ver, también para ver los valores atípicos y eso, puedo hacer un gráfico de caja. Boxplot sería demanda, cantidad, punto 2. Le doy enter y ahí está. En este caso, si se fijan, no es necesario especificarle que no me tome en cuenta los valores perdidos. Él solo lo hace en este comando. Entonces aquí podemos observar lo siguiente, que hay estos valores perdidos que están aquí arriba, que son realmente consumos bien altos de tortilla. Igual ya, es decir, ya arriba de 200 yo la considero alto, pero no sabemos, ¿verdad?, el tamaño de la familia, los hábitos alimenticios, en un mes, no sabemos realmente. Entonces, pero estos valores sí son bastante atípicos y son los que me identificó el diagrama, el gráfico de caja, que son atípicos. Entonces lo que voy a hacer es guardar esos valores atípicos en una nueva variable y le voy a poner BA de valores atípicos de cantidad punto 2 y a eso le voy a asignar el mismo, voy a ocupar el comando para el boxplot que es el mismo de demanda, pero le voy a poner signo de dólar y out. ¿Para qué ese signo de dólar y out? Ese es para que me identifique los valores, para que me identifique esos valores que están aquí. ¿Ya? Lo que le estoy diciendo es del gráfico, decime cuáles son esos valores que se salen de la barra. Entonces yo le doy enter y me aparece una nueva variable que son 83 valores. Entonces yo lo puedo dar para ver cuáles son esos valores y son estos. ¿Ya? Son esos valores que están bastante por encima de 600, hay varios 600, 540, etc. Realmente yo necesito tenerlo ordenado. Entonces, yo lo que puedo hacer es ocupar una función que se llama sort y ocupo para la misma, ¿verdad?, variable. Entonces, cantidad, punto, doy enter y lo que hizo fue ordenármela de menor a mayor. Entonces, yo vi que todos los valores atípicos son los que están por encima de 540 y yo lo voy a considerar eso. Tengo que acordarme de eso para la hora que voy a hacer mi gráfico y los diagramas de dispersión y las regresiones, que por encima de 440 son valores bastante atípicos. Entonces, una vez que ya tengo eso, ¿verdad?, también puedo sacar la media del precio. La cantidad y precio es lo que más me interesa. Entonces, demanda, precio punto 2. Y en este caso le tengo que especificar na.rm igual también para que no me tome en cuenta los valores perdidos. Entonces 1.09. Eso en realidad es más o menos lo que me espero. Que el precio promedio de la tortilla sea de un Córdoba. Que realmente eso es lo que espero. Si yo hago el boxplot, en este caso, ¿verdad?, me da que varía de 0.5 hasta 3 y el promedio está como en 1. Aquí me identifica estos como valores atípicos, pero estos no son valores atípicos en realidad. Estos son valores bien congruentes. El concepto de valor atípico es algo bien subjetivo y es en la variable que se esté trabajando. A pesar de que estadísticamente esto lo identifico como valores atípicos, realmente no son valores atípicos. Entonces no tengo por qué considerar esto, ¿verdad? Porque perfectamente pueden haber tortillas que valgan 3 córdobas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer un diagrama de dispersión con las dos variables que me interesan, que son las variables. Entonces, para hacer el diagrama de dispersión, el comando es plot y voy a hacer la variable cantidad de tortillas consumidas y la variable precio de la tortilla. Le doy enter y ese es el diagrama de dispersión. Entonces, el diagrama de dispersión yo puedo ver varias cosas, analizándolo rápidamente. Primero que todo es que más o menos a medida que el precio es menor, se puede ver que la cantidad es mayor. Hay otra cosa que puedo notar, los valores atípicos que había hablado aquí. Para los valores arriba de 540, que 540 debe estar por aquí, hay unos valores que están muy largos
y esos valores probablemente sea bueno eliminarlos, ¿no? Aquí arriba no hay ningún problema, ¿verdad? Con estos valores porque son tortillas que valen 3 córdobas. Entonces voy a hacer la regresión. Ya con eso ya me da una idea de cómo hacer la regresión. Puedo ver la relación negativa. Recuerden que eso es bien importante. La relación negativa que tiene la curva de la demanda. A mayor precio, menor cantidad consumida o viceversa. Entonces voy a hacer la regresión.